Bueno, ya empezamos. Bueno, ¿qué es? Todos tienen conocimientos de programación, ¿cierto? O sea, algo, más o menos. Sí, Algo casi, yo casi nada. Casi nada, ya. estoy en eso. Poquito. Ya. Bueno, JavaScript es un lenguaje que se utiliza en Godot. Es un lenguaje específico para Godot. Es un lenguaje de alto nivel. Eso de alto nivel quiere decir que con pocas cosas, o sea, escribiendo poco código, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay lenguajes que incluso son de más alto nivel, que se dicen de cuarta generación, que son los lenguajes visuales. Y esa es la gracia de JavaScript en parte. También decir que es un lenguaje de tipado dinámico, con un tipado opcional. Es que, a ver, vamos a hacer un ejemplo acá, miren. A ver, voy a borrar acá, voy a poner un pass. Por ejemplo, yo defino una variable con la palabra reservada var y luego digo a, que es igual a 10. Esto automáticamente se va a inferir que es de tipo entero, porque es un lenguaje dinámico y tiene un tipado opcional también. El tipado opcional lo vamos a ver después, sí. Y esto lo puedo imprimir con print a. Y esto imprimiría 10, como pueden ver acá. No sé si se alcanza Ah, a ver. parecido a Python. Ah, Parecido a Python. sí, es muy similar a Python. De hecho, la indentación, Ujú. que bueno que dijiste eso, porque la indentación es importante acá. O sea, si tú indentas mal esto, creo que no funcionaría, daría error. Ah, no, no da. Ah, ya. Pero si lo dejo así, por ejemplo, a ver. Sí, ahí está. Ahí te da error. Sí. Y la indentación se hace con tabuladores normalmente, con el tab. ¿Y para qué sirve la identidad? La indentación es para decirle que, por ejemplo, que dentro de esta función está esto, ¿cachai? Ah, ya. Entonces tú, de la forma que le dices eso, es identando. O sea, poniendo estos espacios. Ujú. Ya está volar. Sí, está volando, sí. Decir también que hay unas ciertas convenciones en JavaScript. Por ejemplo, la típica convención de que el nombre de las variables tienen que ser en snake case. Por ejemplo, esto es snake case. No sé si alguien conoce el concepto de snake case. Es- Es simplemente que, que la forma de escribir las variables se hace de esta forma. O sea, cuando hay una separación del nombre, se pone una Ujú. raya baja. También existen otras conversiones que se utilizan en otros lenguajes, como en Java, por ejemplo, se utiliza mucho el lower, lower camel case. Son simplemente nombres de las variables. Esto no afecta en nada al código, sí, ¿eh? O sea, yo puedo escribir esto de esta forma y le Ujú. puedo asignar una variable, por ejemplo, que va a ser un string, por ejemplo, hola, y esto va a funcionar perfectamente. Pero no es recomendable, o sea, por convención, no sé si saben lo que significa convención. Menciones. ¿Mm? No, no. Convención es como un acuerdo que se llega entre las personas que desarrollaron el lenguaje o una empresa para escribir de cierta forma el código. Entonces, por convención, esto sería Snake Case. Se utilizaría esto, en realidad. Es solamente un acuerdo. O sea, no afecta en nada Ya, pero al lenguaje. déjame preguntarte algo. Porque ahí tú estás escribiendo una variable y la variable se puede escribir con guión bajo o todo junto, ¿cierto? Sí, es válido. Las dos son Eso válidas. va, eso, eso va a depender de lo que tú dices de la convención. Eh, sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, para separar las palabras, se separa Ujú. por mayúscula, porque Con hay una mayúsculas, mayúscula acá. claro. Ya.
Al final va a depender del programa, de cómo trabaje el programador, Sí, eh, sí, la sí, forma en que escribe. sí, exacto. Y hay otra que se llama... en realidad son varias convenciones así de nombre. Por ejemplo está el Oper, ¿cómo se dice? Oper Snake Case, que es así. Que es lo mismo que el Snake Case, pero con mayúsculas, que se utiliza normalmente para las constantes. Simplemente son convenciones de código. O sea, convenciones que en realidad no afectan en nada, pero sí afectan a la lectura del código. A la lectura del código, claro. Sí, Que ya. con eso después uno va a poder identificar cuándo es una constante, Sí, por ¿cierto? ejemplo, esto en vez de ser un bar, debería ser una constante. Ujú. Así con, por ejemplo. Y una constante, por ejemplo, típica va a ser, o sea, por ejemplo, pi, o sea, pi, debería ser 3.14, por ejemplo. Y así. Esa es una constante Ah, típica, ya. por ejemplo. Ya. ¿Qué más? Bueno, tenemos diferentes tipos de datos. Como vimos, por ejemplo, tenemos el tipo entero. Tenemos el tipo... voy a poner B decimal, que es un float. Por ejemplo, eso, eso es un float. Tenemos el tipo string. Voy a poner ese, le estoy poniendo un nombre random nomás. Ya. Esto es una, una cadena de texto. Ese es el tipo string. Tenemos también el... ¿Qué tipo más? Eh, el booleano. Voy a poner así. Que puede tener dos estados, true o false. Y todo esto se puede imprimir. De hecho, el S, por ejemplo, lo podría imprimir así. Con el print. ¿Algo pasó acá? Hay dos variables B. Ah, ya, vale. No sé por qué guardé. Ya. Esto es una cadena de texto. Ya. Y... Y eso. Y eso respecto a las variables. Pero JavaScript tiene algo bien específico de que es del lenguaje, que se llama tipado opcional. Que por ejemplo, mira, en los lenguajes dinámicos, como JavaScript o como JavaScript, tú puedes cambiar el tipo de dato de una variable. Por ejemplo, A puede valer hola y después, a ver qué. Y después puedes imprimir ese hola con A, perdón. Y esto es válido. Es válido en JavaScript. En otros lenguajes te reclamaría porque estás cambiando el tipo de datos. Y en JavaScript existe algo que se llama tipado. O sea, hay dos tipos dos tipados. Tipado estático y tipado dinámico. JavaScript soporta los dos tipos. El tipado estático y el tipado dinámico. Para hacer que esto sea tipado estático, simplemente se infiere acá. O se puede inferir, o sea, se puede decir que esto, porque este valor es un 10, va a ser de tipo entero. Con este dos puntos se infiere eso. O también se puede decirle explícitamente que es un entero. En casos, en casos también se puede hacer esto, dejarlo así para que es de tipo entero. En el caso de que no se defina un valor. Ya. Vamos a dejar así por mientras. Y si hacemos esto, esto va a dar un error. Porque aquí estoy asignando un valor hola, que es un string, que es de tipo string, y a una variable de tipo int. O sea que también hay tipado estático en JavaScript. Eso para que sepan igual. Normalmente se utiliza así nomás. Pero a veces se utiliza... Chuta. Se utiliza así, por ejemplo, el string se escribe con mayúscula porque, no sé, es algo del lenguaje. Creo que es porque es una clase, pero ya no importa.
Eh, a veces se define así cuando no se le dice el valor. Se dice así que hola va a ser un string y esto es básicamente para indicarte a ti como programador que esto va a ser un string y no va a cambiar. No va a cambiar el tipo de dato de string. Ya. Y este, por ejemplo, si usamos hola, la variable hola. Bueno, aquí estamos imprimiendo, no estamos imprimiendo hola. Voy a imprimir hola. No sé si, Mike, no sé si está muy perdido o vas captando. Porque igual... No, sí, sí voy cachando. Ya, vale. Eh, Mati. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, yo ya sé la respuesta, pero por ejemplo, si queréis sumar ese 10 con un string, ¿sería solamente más A o cómo sería? Este 10 más un string. Ah, sí. Tenemos que ver el casting o la conversión. Sí, Eh, por ejemplo, si quiero sumar esto más 10, o sea, más A, que sería el 10, esto directamente daría un error. Porque no puedo sumar un string con un entero. Miren, a ver, veamos. O a lo mejor... Sí, pero no puedo. Para hacer eso, tengo que hacer un casting. Tengo que convertir el valor de A, que es 10, a string. Y para eso se utiliza una función que se llama str. Y ahí puedo sumar esto y ponerle un espacio ahí para que se note. Y dice hola 10, un ejemplo. No sé, esto no es a veces los mismos símbolos en los lenguajes tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, este no sería el operador de suma, sería un operador de concatenación. ¿Ya? Concatenar significa juntar dos palabras. En este caso se junta dos strings, porque esto es un string y esto es un string. ¿Ya? En el caso de una suma, también se puede usar operaciones. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Se podría usar 1 más 2 más 3, por ejemplo. E imprimimos A. Una sola vez. Y sería 6. Ya. Bueno, se pueden hacer distintas operaciones, obviamente. Se puede dividir, se puede multiplicar, se respeta el orden de primero, o sea, el orden de las matemáticas, que no sé cuál era el primero, no sé si se dividía o se multiplicaba primero. Pero también se puede hacer prioridades, por ejemplo, que priorice, por ejemplo, esto. Y daría 1. Ya. ¿Qué más? Entonces ya tenemos las operaciones. Tenemos las operaciones. También no dije que la función ready es la función como main, por así decirlo, es la función principal. Es cuando entra un nodo, cuando entra en escena, se ejecuta esta función. Eso tiene que ver más con el engine del desarrollo de videojuegos, con Godot. Pero digamos que es un main simplemente. Después más adelante se verá eso de para qué sirve. Digamos cómo funcionan algunas estructuras de control, por ejemplo las típicas, el if, por ejemplo, y si A es igual a 10, entonces imprime esto es correcto. Va, no sé por qué guardo. Esto es una estructura de control que es el if, que si A es igual a 10, imprimimos esto es correcto. Le damos a run. ¿Y está bien que tenga dos paréntesis? O sea, Sí, dos... sí, ese es de comparar. sí, sí. Eso es comparar. Sí, es que en Sí. programación, Si uno es igual, a asignar. sí, sí. Sí, normalmente en programación se utilizan los dos paréntesis para el operador relacional. Esto se llaman operadores relacionales.
El no, y el no igual es exclamación. También está el no igual, que es así. Si es distinto, y si no se va a ejecutar nada porque no imprime nada. Bueno, se ejecuta none, no sé por qué, pero Cambia el 10 por un 8. si lo cambio por otro número, por ejemplo, ahí sí va a imprimir. Esto es correcto. Porque A no es igual a 8. Entonces esto es correcto. Y eso se llaman operadores. ¿Mm? ¿Cómo se llaman esas siglas? ¿Operadores? Estos son operadores relacionales. Claro. Sí. Y se pueden hacer operaciones relacionales, o sea, operaciones relacionales compuestas. Por ejemplo, diciendo OR y B o hola es igual a vacío, por ejemplo. Si una de estas dos se cumple, o sea, si tanto esta o esta, una de estas dos se cumple, se hace lo que está dentro de este bloque. Y Esos aquí son podríamos poner, a ver, un vacío en hola para que se cumpla. Y aquí podríamos poner algo que no se cumpla, por ejemplo, que A es igual a 1, 2, 3. No se cumple. A ver, no sé si quiere, dígame usted si se va a imprimir esto o no. Sí, debería imprimirse. Porque el hola está correcto. Ya, vale. Porque bueno, según el Ah, ramo de lógica que tuve, el OR dice que tiene que cumplir una de las dos funciones, sí, sí, a sí. diferencia con el I. Sí, sí, sí. Sí, Sí. sí está correcto. Esto es correcto. Ya. Y Por fin también me sirve mi existe, clase de matemáticas. también existe el else, que es el caso de que no se cumpla la condición. No sé si conocen el else. O sea, ¿tú, Mario, conoces el else, la palabra reservada else? O sea, Mike, perdón. ¿Ah? Mike, ¿tú conoces la palabra reservada else? O sea, esta palabra. Eh, Que- por lo que sabía, por lo que tengo entendido, eso ocurre cuando no se lleva a cabo la primera parte, Sí, ¿o no? exactamente, Claro. exactamente. Entonces, esto, o voy a poner la mejor. Y no se va a cumplir porque se va a cumplir lo primero. Entonces, si aquí cambio, por ejemplo, esto, porque no se cumple esto ni esto, va a decir la. Y también tenemos otra palabra reservada, que es elif, que esta también tiene una expresión condicional, que, que puede ser, por ejemplo, A es igual a 10. por ejemplo. Y podemos poner, no sé, son ejemplos súper random, pero que nos van a servir para entender un poco. Se va a poner sí, por ejemplo. Y eso se va a ejecutar. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué se ejecuta? Lo- Que se ejecuta. o sea, ¿cuál de estas, la línea 8 se ejecuta, la línea 10 o la línea 12? ¿O se ejecutan más líneas o qué pasa? ¿Qué se va a imprimir acá? Ya, la primera no, la 8 no se va, porque no es correcta. Debería, debería ser la 10 quizá. Sí, sí, de hecho sí. Te respondió el programa. Gracias por la respuesta del programa. Ya, lo tenía todo calculado. No. Eh, ya bueno, existen estas estructuras que esto, mira, el if, para que se entienda bien, estos son comentarios ya. Los comentarios tampoco no afectan al código. Para que se entienda bien, el if significa sí. Si esto se cumple.
el else if significa si no. Si no hace. No. Si no intenta con esto, por ejemplo. Puedes hacerlo así. Y el else se puede leer como de lo contrario. De lo contrario hace esto. Así se puede traducir más o menos para que se entienda. Y esta estructura. El if, else if y el else. Es como una segunda, es como un segundo if, básicamente, el if. Sí, el if es como un segundo if, sí. Pero tener en cuenta que tiene que cumplir. Si se cumple este, y incluso podemos poner otro el if acá. Ujú. Por ejemplo, a es igual a 10. Print no. No sé por qué lo guardo. Ya. Según yo, o lo que recuerdo, esto no se debería imprimir. Porque se imprime una sola vez se imprime y se sale de la estructura. Según yo. Ya, es por jerarquía, digamos, lo que Sí. va escrito primero va a tender a cumplirse primero. Sí, creo. A ver, deja ejecutarlo y. Sí. Si mal no recuerdo, no se imprime, no. A ver, lo vamos a ver. Sí, no se imprime, no. Ya. Ya tenemos esta estructura, que es el if, el else if y el else. Y también tenemos una que es un poco más complicada, que es el while. El while, que es así. Que podemos, a ver, esto lo voy a borrar porque va a estar en el video, así que lo voy a borrar. Y esto lo voy a dejar así y así. Y está en 0. Ya. Decimos que el while es otra palabra reservada que se lee como mientras. Mientras. O mientras se cumpla esta condición. Entonces while, mientras se cumpla esta condición, de hecho en JavaScript no se necesitan paréntesis. Mientras, por ejemplo, se cumpla esta condición de true, por ejemplo, es igual a true, hacemos lo siguiente. Print hola. Y esto se va a ejecutar siempre, porque true es igual a true. Entonces va a estar, mientras se cumpla esta condición, se va a ejecutar hola. Entonces va a estar todo el rato ejecutándose infinitamente. Si lo ejecuto, no sé si va a crashear o va a pasar algo. No lo he visto, la verdad. De hecho, se pegó. Cagó. Sí. Sí, entonces hay que ponerle un límite. Entonces aquí podemos poner un break, una palabra reservada también. Break. Y ahí se imprimiría. El break hace que se quiebre el bucle y se salga del bucle. ¿Ya? De hecho, te sirve harto para contar igual. Sí, de hecho eso vamos a hacer ahora. Por ejemplo, tú puedes contar, por ejemplo, que diga hola unas 10 veces, por ejemplo. Escribimos A es menor que 10. Entonces imprimimos. Chuta, estoy con el insert. Ya imprimimos A en string. O sea, concatenamos A con esto. Le sacamos el break. Pero esto se va a imprimir igual infinitamente porque no le hemos dicho que A incremente o nunca se va a salir. A siempre va a ser menor que 10. Entonces, para hacer que A incremente, podemos decir A más igual a. Perdón, más igual a 1. Aquí no se puede usar el A más, por ejemplo. Porque hay algunos lenguajes que se puede utilizar A más, que es más simple, pero aquí no está. Claro. Ya. Entonces le ponemos run
Dice hola 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9. Llega hasta el 9 porque A, si pensamos, mira, si pensamos de esta forma, 9 es menor que 10, sí, entonces hace esto. 10 es menor que 10, 10 no es menor que 10. Entonces ahí se No, sale, es igual. ahí se sale. Entonces para contar el 10, nosotros podemos usar el menor o igual. Y ahí contamos el 10. Ah, bueno. Ya. ¿Qué más podemos ver? Veamos los arrays. Esto suele complicar a veces, pero lo vamos a ver de alguna forma fácil. Ya. Los arrays son como colecciones de datos que están asociadas a un número. Por ejemplo, tenemos var, mi array, por ejemplo, es igual a hola, ¿cómo estás? Incluso en JavaScript puedes tener array con diferentes tipos de datos. Esto no pasa en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, puedes tener un número ahí random, un número. Ya. Y podemos imprimir, por ejemplo, print el primer dato de este array, que sería mi array 0. Y le damos al run. ¿Y qué imprimiría ahí? Sí, Hola, en teoría. sí. Hola, como pueden ver. Y si imprimo 1, imprime como. Ujú. Eso es porque todos los arrays, en la mayoría, de hecho en casi todos los lenguajes de programación, empiezan desde el 0. O sea, se empiezan a contar desde el 0. Empieza 0, 1, 2 y 3. Si imprimimos el 3, imprimiría un número. El 1, 2, 3. Ya. ¿Dudas hasta el momento o no? No. ¿No? Ya. Y también podemos recorrer esta array fácilmente con un bucle. Pero es un bucle especial. Se llama for. Este no es el for de muchos lenguajes de programación. Es que, digámoslo de una cierta forma, que los lenguajes de programación implementan las palabras a usar como ellos quieren. O sea, por ejemplo, el for yo lo implemento como a mí me da la gana. O sea, yo lo hago como a mí me da la gana. Así dicen los lenguajes de programación. Sí. Entonces, este for sería similar a un for each en Java o en C Sharp. En C Sharp sería for each, así. Pero en Java sería un for diferente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es decir, o sea, valor in mi array. Y entonces imprimimos valor. Y no sé si pueden captar que va a imprimir esto. Igual es difícil, yo creo que de primera, si es que uno lo ve de primera vez, va a costar un poco. Me imagino que va a imprimir todos los valores. Sí, exacto. Exactamente. Exacto, porque porque valor toma el valor de cada elemento en cada repetición del ciclo. O sea, aquí también estamos haciendo un ciclo. Por ejemplo, si imprimimos otra cosa, print algo, también se va a imprimir algo. Miren, vamos a ver, lo vamos a ver ahora. Mira, hola, algo, como algo, estás algo, 1, 2, 3, algo. ¿Ves? Entonces imprime Ah, todo. pero ahí Eh, cuando le pusiste el algo lo intercala. Es que, claro, por cada elemento que hay en el array, lo va a guardar en un valor, en ese valor, ¿cachai? En esa variable Sí, que creo. lo va repitiendo, o Ah, sea, ya. va Claro, haciendo y Ah, ya, repeticiones. claro. repitiendo, claro, tú puedes
hacer algo más en ese intercalo. En ese tiempo. Sí. Con el while pasaba lo mismo. De hecho, podías Sí. imprimir otras cosas. Sí, de hecho, el while y el for son 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 similares. bucles. Sí, son similares. Sí, sí, Solo que en el while, o sea, en el for recorre automáticamente una colección de datos, que en este caso sería mi array. claro, eso es lo bueno. Sí. Voy a poner pass acá. Este pass es para que no haga nada, simplemente es para que es una forma de limitar el bloque. Y creamos otra función, por ejemplo, decir algo. Las funciones también utilizan camel case, o sea, snake case, el nombre de las funciones. Se puede poner camel case y uppercase y lo que sea, pero normalmente se utilizan snake case en GetScript. Por ejemplo, en Java esta función sería así, por ejemplo, decir hola en Java, pero aquí utilizamos snake case. Esas convenciones o formas de trabajar varían de los lenguajes de programación, ¿no? Pero es algo normal. Ya. Esta función simplemente va a decir hola. O digo hola. Así. No sé por qué lo guardo. Ya. Y aquí la podemos llamar. Decir hola. Y dice decir hola. Digo hola, perdón. De momento no parece una función que sea matemática, ¿cierto? Porque las funciones matemáticas tienen una entrada y una salida. Y aquí simplemente llamamos a la función y nos dice algo nomás. Y no hay una entrada ni tampoco hay una salida. Entonces podemos hacer que esto se parezca más a una función matemática diciendo que X, o sea que recibe un valor X. Y de hecho lo podríamos, o sea, un valor X que es de tipo string. Esta forma le dicen que es de tipo string. Y lo sumamos, o sea, lo concatenamos. Sí, concatenamos. Y de hecho le ponemos un espacio para que se vea bien. Y aquí le ponemos, digo hola, ¿cómo estás? Entonces lo imprimimos y dice, digo hola, ¿cómo estás? ¿Ya? Claro, ahí como que le diste un parámetro a la función. Sí, sí, o sea, este es un parámetro que tiene un tipo que tiene que tener este tipo. Si nosotros no le ponemos esto, también se puede. Pero, Claro, lo malo es que ahí pero no es claro, tan puede ser cualquier cosa. sí, pues no es tan descriptivo porque puede ser cualquier cosa. Entonces, si alguien de repente quiere ingresar un número, puede que esto, no sé si dará error, la verdad no sé. No te Sí, va a poder fusionar. da error, de hecho, si le ponemos un número. Sí, porque Entonces, Ya, por pero eso es mejor a veces entonces lo definir que ustedes están el haciendo, tipo. ¿Ah? una consulta, por ejemplo, abajo cuando dijiste funciona hola, tú estás diciendo que ese va a ser tu X, ¿cierto? Y va a ser de carácter de tipo string, o sea, de Sí, tipo text. exacto. Ah, ya. Sí, va a ser de tipo string. bacán de la- lo bacán de Esto las funciones, Mike. Dale, no. no, dale tú, dile más, porque igual a lo mejor ibas a decir algo importante. Que le iba a decir que lo bacán de las funciones es que tú las puedes llamar cuando las necesites. Sí, O sea, sin un límite. Entonces, sí, podéis crear todo. No sé, o supongamos en un juego, así una mecánica de salto, Ujú. y en vez de todo el rato andar replicando ese código de salto, lo creas en una función y luego llamas la función. Y ahí Ah, tenéis. claro. sí, po, Entonces, automáticamente ya tenéis toda la mecánica hecha. Ah, claro. Se sí, optimiza no mucho tenéis más. que repetir tanto código. Claro. Sí. Y también las funciones, para que se parezca más a una función de matemática, pueden devolver un valor. Entonces aquí esta función va a devolver un 10, por ejemplo.
Aquí no sé por qué me lo marca. Ah, bueno, ya desapareció. Bueno. Y puedo llamar esto y no va a pasar nada, no va a afectar en nada. Pero al usar, por ejemplo, crear una variable, mi var, por ejemplo, voy a poner mi variable, es igual a decir hola. Y ponemos GG, no sé, lo que se me ocurre. Y después imprimimos mi var. Se capta más o menos que... A ver si borra esto de arriba. Se capta más o menos aquí qué va a pasar o no. En teoría, según yo. Pero te está cambiando el decir hola por GG, ¿cierto? Entonces está diciendo digo hola más X, que es la variable. Es decir, digo hola más GG. ¿Sí? Sí, bien, bien. ¿Y qué Bien. más? ¿Y ¿Y qué después? pasa? Y después de eso, Sí, pues ahí o se detiene ahí. en mi bar. Es que después le dais la opción de imprimir mi bar. O sea, volver a decir hola. Eh, no, mira. Lo- Te- Correcto. Antes de ejecutarlo te lo voy a explicar. Mira, primero A ver. va a decir hola. O sea, Ujú. ejecutar esta función. O sea, ir para acá con este parámetro. Entonces dice, digo hola y o sea, eso está bien, está ok. Sí, Ujú. Y después retorna un 10, un valor. Y después cuando se va el retorno, o sea, retorno es como que se sale de la función, o sea, ya se sale de la Ya función termina. y la envía acá. Se va acá, a mi var. Ese 10. claro, Solamente el 10, es sí. como, claro, es como que termina la función, pero devuelve algo a cambio. Ejecuta, o Sí, sea, entrega algo cuando al momento de detenerse. sí. Después Y vamos a hacer ahí una lo que está función haciendo más... Matías es que está guardando ese retorno en esa variable. Sí. Sí. Después vamos a hacer una función más simple de entender. Pero digamos que aquí hay un 10 y imprimimos ese 10. Entonces va a decir, digo hola, GG, y debajo va a decir 10. A ver, ¿vemos? Digo hola, GG, y debajo dice 10. ¿Cómo ven? Ya. Y esto es útil en caso, bueno, un caso súper, bueno, esto es inútil en este caso. Puta la wea. Pero ¿entendiste, Mike? Más o Sí, menos por sí, qué. sí. Ah, ya. Lo, lo Ya, que pasa es que ahí está diciendo que como retorna el nuevo valor de la variable, al retornar va a ser 10. Y sí, por eso cuando vuelve a imprimir, la imprime 10. sí, sí, sí. Claro. Ujú. Mira, De por hecho, ejemplo, hazte como eso lo que voy a hacer más. bueno, esto es una función súper inútil, pero que sirve para comprender comprender un poco las funciones. Ya. Eh, de hecho, vamos a imprimir directamente esto. Porque se puede, porque esto retorna un valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a imprimir esto? No sé si lo captan. Que debería imprimir el valor uno más el valor 2. Y después va a devolver el valor, el resultado que debería ser 3. Exacto. ¿No? Ay, bueno, bueno. Buena. Ahí está. Ya. Aprobado. ¿Dónde Aprobado. está mi título? Entonces, ¿cachai? Ahí creo una variable, una función que automáticamente le suma los valores. Ujú. Entonces puede directamente enviarlo a cualquier cosa. Sí. Podría hacer incluso un bucle for y llamar la suma cada rato, porque te vaya multiplicando, sumando un valor. Sí. Ah, ya. Podríamos hacer cosas más complejas, pero de primera va a ser así nomás, porque no sé. Ya.
Vamos a hacer funciones inútiles, pero que sirven para enseñar. Sí. Y también existen las constantes, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que decía const, por ejemplo, pi es igual a 3.14. ¿Ya? Sí. Eso es Yo una siempre lo uso constante. para la gravedad. Claro. También, aparte de las constantes, existen otras cosas que son enumeraciones. No sé si alguien conoce las enumeraciones. Yo aún no, o sea, la cacho, pero no Ya. entiendo bien. No. Las enumeraciones simplemente son agrupaciones de constantes. Por ejemplo, chuta, ya se nos pasó la hora, sí. Pero No, tranquilo, sí, aún no llega nadie. ya. Explico Que eso llegue. y listo. Ya. Voy a explicar esto. Para las enumeraciones se utiliza la palabra reservada de num y se le puede poner un nombre a esta agrupación. Y de hecho se puede no ponerle nombre, pero normalmente se le pone un nombre a estas agrupaciones. Y extrañamente, para los nombres de las enumeraciones en GetScript se utiliza upper camel case. Por ejemplo, mi enumeración. Así. Es una convención que sale en los documentos de Godot. Espera. Ya. Pero el upper no era todo con mayúsculas. No, En la es que upper se refiere a... O sea, sí, se refiere a las mayúsculas, pero camel case se refiere a que las separaciones empiezan con mayúsculas. Entonces por eso se llama ya. upper camel case. Ya. Sí. Si fuera upper snake case, ahí sería todo con mayúsculas y con separaciones de guión. Ya, o de raya baja, perdón. Entonces, decimos min algo. Esto es una constante, algo. Hola. ¿Qué más? Son simplemente constantes. Y va a ser chao. Y entonces si nosotros imprimiéramos una de estas constantes, por ejemplo, hola, y si borramos esto, para que no se confundan, si alguien conoce el de las enumeraciones, de hecho esto no está mal, sería mi numeración.hola. Ahí estaría. Porque siempre tengo que decirle calificar el nombre o decirle con esto. Ok. Entonces, mi enumeración, hola. ¿A alguien se le ocurre que imprimiría esto o no? Teoría debería ser el hola. Hola. Eh, O todo. ya. Bueno, las enumeraciones, digamos que son constantes. Son constantes que tienen un valor asignado normalmente. Si nosotros no le decimos el valor, va a tomar va a tomar el valor de 0, 1 y 2. Entonces en este caso creo, si no estoy mal, porque improvisé el Creo curso, Voy a imprimir el 1. imprimiría 1, sí. A ver, veamos. No. Está con... A ver ahí. No. Sí, imprime 1. Oh, bueno. Ya. Y si nosotros pusiéramos un 3 acá, que esto empieza en 3, ¿qué valor tendría ahora? Así adivinando más que nada. 4. ¿Cuánto? 4. No lo toma como Sí, de Sí, hecho que sí. cómo no. De hecho va cada incrementando. lógica. Va incrementando y... Chuta. Va incrementando. O sea, sería 3, 4, 5. Entonces, 4. Ya. Y entonces vimos estos de programación así, son cosas como súper quizás al principio abstractas porque son básicamente estoy hablando de la sintaxis del lenguaje, pero igual se quedaron algunas cosas. Quizás
no di a entender mucho para qué se utiliza todo esto, toda esta estructura y todo esto, pero sí se utilizan. De hecho, todas las estructuras se utilizan básicamente. Solamente que hay que aprender a cranearse las formas de utilizarlas. Y, y eso, o sea, eso era, se supone que era 1 hora y estamos bien, yo creo. No sé si quieren, no sé si tienen preguntas o algo. ¿Cómo es que se llamaba la variable cuando es número con decimal? Un float, de como a flotantes le Ya, pero dicen un float. Sí. hay una que le dijiste como voleo, boloide, no Ah, se me olvidó. Ah, los booleano. Boolean o booleanos. Booleano. Ya, y eso, Eso se utilizan para, por ejemplo, no sé, imaginemos en un juego, por ejemplo, bala choca contra enemigo, es igual, o sea, por ejemplo, Que is, está vivo. sí, is alive, Ya. ya, is alive true, por ejemplo. Si está vivo y si tú en un momento, por ejemplo, quieres matar al enemigo, pones is alive, es igual false. Y voy a borrar esto para que no se... Y puedes cambiar el estado de ese valor. Y cuando cambias el estado de este valor, lo puedes consultar desde otro archivo y ver si, por ejemplo, el enemigo está vivo. Si está vivo, le hace daño, por ejemplo. Si no está vivo, no le hace daño. Un ejemplo, simple. Y para ese tipo de cosas sirven las variables booleanas. Y recordar que se puede definir que son de cierto tipo, inferir el tipo de dato poniéndole estos 2 puntos. Por ejemplo, esto sería bool. Sería lo mismo, o sea, sería lo mismo que poner bool acá. Sí. déjame entender algo. Por ejemplo, en Ya. un videojuego, si yo voy a hacer una misión y mi recompensa depende si yo maté a un personaje, ¿cierto? Sí, 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 bueno. Si mi recompensa, por ejemplo, si maté al personaje me dan más 10 de oro, pero si no lo maté, me dan solamente la experiencia. Algo si uno puede, ocupa este tipo de comando. sí. O sea, si no lo Sí, mataste no debería darte nada en Porque realidad, en algún pero... momento claro, así va como haciendo un checklist de cosas, como Sí, ya, el amigo está perfecto. muerto, true. Conseguiste tantas cosas, true. Ya, le recompensa máximo. sí. ¿Sí? O imagínate Ya, un claro, achievement, por ejemplo, consiguió este achievement, true. Entonces se muestra. claro. No lo Sí, no consiguió este achievement, false. No se muestra. Achievements son logros, por ejemplo. Ya. Es como, por ejemplo, cuando te salen misiones opcionales. Y esas misiones Sí, opcionales, si las cumplís, te da algo extra. Ahí se puede ocupar sí. ese tipo de comando. Sí se puede utilizar en muchas partes en realidad. En realidad es algo que se utiliza mucho en las variables booleanas. Ya. Pero bueno, eso me llamó la atención, la booleana. Sí. Sí se utilizan mucho. bueno, el que más se usan, sí. Igual que También hay otro. Bueno, no, valores. mejor no me alargo más. ¿Pero tienen más preguntas?